durante el proceso en que se busca a alguien vayan cambiando lo de ubicación? ¿Es eso posible? ¿Se puede hacer? Además, con toda la cantidad de información anexa que ha ido llegando, que muchas veces, y lo vimos especialmente en el caso Matute Jones, la información que llega tiende a distraer más que ayudar a la policía a encontrar la verdad de lo que ocurre. En este caso también hay mucha información, ha habido llamados falsos pidiendo rescate por Fernanda. En algún momento todos fuimos testigos de las diligencias que se hicieron, como tú decías, Ignacio, en la casa de Luis Petersen. Y quedamos impactados, todos también. Claro, pero a mí me llamaba la atención porque solo en esos dos lugares, y habían otros también que habíamos especulado y no hicieron ninguna excavación. No, claro, y llegamos a sospechar de que era un tema de imagen, de que como no se había avanzado nada, aparentemente, en la investigación, las policías y la fiscalía querían mostrar trabajo en terreno, querían mostrar que estaban haciendo algo. Carlos, me resulta extraño en esta teoría del secuestro. ¿Cómo se puede secuestrar a alguien que va a estar de parto, va a tener una guagua, tiene una guagua, y así todo trasladarla del lugar? Tienes que ser demasiado inteligente, tener una armazón demasiado bien hecha como para que no se sepa, para que no haya ningún rastro. Es que eso parte de la premisa de que Fernanda está secuestrada viva. Si no es así, está trasladando un cuerpo. Aún así yo voy a lo mismo de Marcela, que es lo que más ruido me hace. Si es que acá esto fue un hecho, entre comillas, fortuito, si se le salió de las manos y querían, no sé, asustarla, retarla, lo que fuera, y se genera esto y termina Fernanda dañada. Tiene que haber un auto. Tenemos dos posibilidades. Estamos hablando de alguien con un... No necesariamente de inmediato el auto, No, pero en ese momento, estamos hablando de alguien con un 6/130, brillante, que no deja ni un rastro, o de una banda tremendamente organizada que tiene esto muy bien planeado. Porque cuando uno hace las cosas, cuando uno reacciona ante una situación y no sabe cómo reaccionar, claramente habría quedado algún registro importante, claro. Algo ahí vuelve la teoría del narcotráfico, del vínculo con los narcos, que saben hacer determinadas cosas. No sé si piensas lo mismo, Carlos. No, lo que pasa es que en este tipo de situaciones tan especiales, específicamente en el caso de Fernanda, yo sigo pensando que no fue la idea de esa reunión de dañar a Fernanda. Yo pienso que eso fue una causa de algo que pasó ahí. Ahora, sacar a una persona de ahí no necesitas tanta logística para eso. No necesitas ser tan armado ni tan inteligente, sí perverso. O sea, de todas maneras, porque pensemos que en la teoría de que estas personas efectivamente están ligadas al narcotráfico. Por ejemplo, si estas personas tienen antecedentes policiales, tienen causas anteriores y además se van a ver involucradas en un hecho donde, por ejemplo, si pensemos nosotros que Fernanda falleció, pongámonos en el peor de los casos, y si ella en ese momento fallece, y vamos a pensar de que estas personas que están involucradas en este hecho, que tienen antecedentes policiales, quizás tienen causas pendientes, ¿van a aparecer ellos denunciando a la justicia, oye, nos pasó este accidente con Fernanda? No. Ese sería el móvil entonces, alguien como va a tener que dar respuesta, pues. Claro, porque ¿quién va a decir, quién va a llamar, quién se va a hacer cargo en ese caso de llamar a Carabineros, a la Policía de Investigaciones y decir, o al centro asistencial, tengo una persona embarazada herida? Si ya sabemos, por ejemplo, en el caso, y esperemos que no sea así, estamos especulando, que ella esté fallecida, que de ese forcejeo o de ese conflicto o de esa conversación, Fernanda resultó gravemente herida, fallecida. ¿Quién se va a hacer cargo de esa llamada? Y en el caso que estuviera viva, porque ayer el abogado aquí presente, él dijo para nosotros, está viva y ¿sí? Fernanda está siendo trasladada de un lado a otro. Esperemos que así sea. Pero en ese caso que estuviera viva, yo te decía que curioso, una mujer con una guagua recién nacida, que no pasa desapercibido. Que nació, digamos, después de meses de haber sido secuestrada. Usted da en el clavo. Es que para mí esa es la diferencia. Cuando nosotros hablamos si Fernanda está viva o muerta, para mí esa es la diferencia. Porque claramente trasladar a una persona con esa cantidad de meses de embarazo, viva, lesionada, y hacerla desaparecer por el mundo cuando está a punto de dar a luz, se me hace más difícil todavía. ¿A pito de qué las vamos a tener secuestradas? Sí, ¿A pito de qué las vamos a tener con su libertad, ¿no es cierto?, restringida? Yo pienso que no ese es el caso. Si estos tipos fueran tan hábiles como estamos hablando, ¿ya? Primero tienen que haber sabido que habían cámaras grabando en la entrada de la casa. Sí. ¿Ya? ¿Quién da a conocer, quién dice o quién denuncia para que esas cámaras dejen de grabar? Daniela Muñoz.
Mira, la verdad, esa es una gran pregunta porque si bien sabemos que Luis Petersen fue la primera persona en solicitar estos videos, también hay una diligencia no menor que fue también muy cuestionada en un comienzo, porque sabemos que PDI entró a analizar este caso, pero meses después, no de forma inmediata. Al principio fue Entonces, Carabinero. claro, al principio fue... ¿El CEP o el CEP de Carabineros pide, Matías, las imágenes al tiro a los vecinos? Es Sí, que pero debería. después hay dos policías trabajando simultáneamente. Entonces, primero, y Dani, corrígeme si me equivoco, primero el CEP hace el barrido inicial, pero después cuando se mete la PDI 2 o 3 meses después, como que tienden a confundirse, a recoger evidencia que ya existía, o la evidencia No, que había y- recogido el CEP ya no estaba. Claro, y lo más insólito de todo es que esta como reconstrucción, lo más importante es hacerlo durante las primeras 72 horas. Entonces, si PDI no estuvo involucrado, por darte un ejemplo, las primeras 72 horas, obviamente esa reconstrucción va a ser sumamente difícil, más aún si lo hace meses después. Ya se alteró la evidencia. en el Claro, fondo. ya se alteró la evidencia. Incluso Fernanda Maciel podría haber salido de esa bodega prácticamente caminando y si no había ninguna cámara funcionando. Pero no habrán se podría querido haber- eso al principio, no pedir las cámaras porque algo habían visto para esperar que volvieran O al no, lugar o y haberla- alguien en la estrategia como que la Yo paró. desconozco cuál es el protocolo que tiene Carabineros para trabajar. Lo que nunca hemos estado de acuerdo nosotros en la interna de todos los detectives es que lamentablemente, bueno, el fiscal es dueño de hacer lo que guste con su investigación. Él, si quiere trabajar con Carabineros, trabaja con Carabineros. Si quiere trabajar con la Policía Civil, trabaja con la Policía Pero Civil. irlo cambiando es un cacho, ¿no? Eso es su disposición. Mm. Y yo, en lo personal y en la interna de mi querida institución, siempre vamos a pensar lo mismo. No es bueno trabajar de esa manera. El fiscal, obviamente, y la fiscal tendrá una opinión distinta y tendrá, obviamente, tendrá los resultados que ella espera. Eso lo dirá ella. Pero para nosotros, empezar una investigación, la idea nuestra es terminarla. Que es un tema para nosotros, por ejemplo, en homicidio, la investigación se termina con el detenido en la cárcel. Si hablamos de este caso, que hay también hay un vidente que tú estuviste con él ayer, Carlos Sí. Collado. Él habla de que le habrían sacado a algunos lugares. ¿Qué credibilidad puede tener él? Y si tú conoces si ha participado en otros casos con éxito. Mira, ayer lo conversamos largamente y incluso tuve una reacción de colegas míos que efectivamente fueron asesorados por este vidente para la búsqueda de otro cuerpo, de otras chicas en el sur de Chile, y donde un colega mío táctico me manifestó que efectivamente habían trabajado con él, efectivamente les dio la información del lugar donde podía estar el cuerpo y efectivamente el cuerpo fue hallado en la forma y en el lugar que el vidente manifestó. Entonces, ¿tú le crees a este evidente? Yo le creo. ¿Le crees a ese evidente? Yo le creo. Y te voy a decir algo más, y esto no lo había dicho antes. Tengo una muy buena amiga, también ligada a mi querida institución, que tiene también este don. Sí. Y ella me compartió información importante con respecto a esto y me está entregando información importante al respecto de esto. Y ella me plantea esta situación, que es lo que nosotros estamos conversando hoy día. Cuando me topo ayer con el vidente, lo converso con él y él simplemente quedó helado. Me dijo, Carlos, es exactamente lo que yo veo. Carlos, Ya, pero pero el en caso la- de Chihuayante, si todos hablaban y la mamá que se había perdido al lado de una laguna y un cuerpo Río. fue encontrado al lado de un río, son pistas No, policiales. o sea, no son- lo primero que hicieron fue buscar a esta niña en el río porque ella se fue a leer al lado del río. Y hay una foto incluso que comprobaba su camino para allá. Entonces, Sí. yo, ¿por qué te lo digo así? Porque a vista de todas las pruebas era un lugar lógico. ¿Tú conoces la envergadura del largo del río? Sí, pero... No era tan lógico cuando Matías, te dicen no, pero sabíamos ahí. que estaba en el río, que había ido hacia allá al Sí, menos. pero los datos... Ya, los pero datos- él marca un lugar específico Exacto, del río. Los datos del vidente es más específico. Lo que pasa es que el vidente también participó en otros hechos, específicamente también en Matute Jones, y dio pistas que no resultaron en absoluto verídicas. No lo Entonces, hay razones para dudar también. A mí me pasan varias cosas. Primero, yo soy súper escéptico con este tipo de colaboraciones. Entiendo si la policía off the record, digamos, fuera de las cámaras y de manera no oficial pide asesoría de los videntes, pero en lo personal a mí me pasa que no les creo. El tema es que este señor como que ha dicho mucho de lo que ya se ha dicho. Fernanda, me refiero a la mamá, por su parte, el abogado de Paola Correa, han dicho cosas que finalmente este vidente está como confirmando. No es que surja de la nada información
inédita que nunca antes habíamos escuchado, y es el caso de Tamara Zurita en Chiguayante. Finalmente, la ribera del río Biobío, que como tú muy bien dices, es ancha, tiene sectores con cavidades subacuáticas, pero era finalmente donde todo el mundo esperaba que iban a encontrarla a propósito de las condiciones geográficas. Entonces, me pasa que, primero, yo no le creo, pero no le creo a los videntes en general, y segundo, ha dado pistas que ya habían sido dichas. Mira, la verdad que él comentó lo siguiente. Él también tenía una persona también escéptica en su panel y dijo, en realidad, yo estoy acostumbrado de que el 90% de los chilenos no me crea. Para él no era un tema. Y se entendió así. Oficialmente, la Policía de Investigaciones jamás va a reconocer que ha tenido la ayuda o algo de un vidente. Nunca. ¿Ya? ¿Y No, tienen ayuda de oficialmente. vidente en la PDI? No, oficialmente no. Pero sí hay contacto y como en este mismo caso que ocurrió con mi colega, ¿no es cierto?, táctico, donde efectivamente le dijo qué lugar se encontraba el cuerpo de esta chica y así fue, porque la ribera es muy larga, sí, era normalmente esperado que se encontrara en la ribera del río. Sí, pero ¿en qué parte? Porque la verdad que es bastante larga. Lo que pasa es que Cuando de el vidente pronto, te dice dónde, ahí como que Claro. entra un poquito a Jorge, topar. ¿Tú en tu reporteo has tenido experiencias certeras con videntes? personalmente no, pero sí he escuchado en muchos A ver, casos en que la información entregada por un vidente coincide finalmente con el resultado de las pesquisas. Y uno ahí entra a dudar, pero evidentemente hay situaciones en que la información que entrega el vidente es como resultado de lo que decía Matías, del análisis de información que está circulando En los medios. y que ellos de alguna manera sintetizan y dan a conocer. Es como cuando se anticipa que va a haber un terremoto. Todos los años hay astrólogos y personas que No se puede predecir. vaticinan que va a ocurrir algún desastre natural y cuando finalmente ocurra todos pensamos Mira. que le apuntó y que tiene facultades extraordinarias, pero no necesariamente es así. Con respecto a lo que tú dices, ayer hubo una reunión importante porque estuvo el vidente con Paola y también con el abogado. Pero hay Finalmente, cosas que... perdón, no entró Luis Petersen a esa reunión, ¿no? Sí, ¿Sí entró? entró. Alcanzó Ah, ok. a llegar como en la mitad de la reunión. Entonces Ya. también habría participado, nosotros estuvimos afuera esperando. Pero a mí lo que me causa duda es que hay cosas que él no solicitó. O sea, que uno cree son lógicas. O sea, me refiero a que nosotros después le preguntamos qué había sucedido. Obviamente él no quiso entregar ciertas declaraciones porque había muchos detalles, según él, muy relevantes. Pero, por ejemplo, él dice que tocó un chaleco de Fernanda y así puede detectar de que habrían dos jóvenes que la acompañan. Pero, por ejemplo, yo le pregunté, ¿se le solicitó, por ejemplo, entrar al dormitorio y no se le ocurrió entrar al dormitorio? Pedirle fotografías, por ejemplo, de la José, de su ecografía, de Fernanda, su familia, y no se le olvidó. Entonces, lo que él explica es que hay muchas cosas, los videntes piensan muchas cosas al mismo tiempo y no se le ocurren cosas así, quizás que son más básicas. Si Pero yo estamos como vi- analizando sobre la lógica. ¿Podemos tener lógica con un vidente, con un sistema de un Es que, vidente? yo, Ese es mi punto. es que yo creo que si un vidente estuvo ayer en casa de Paola, yo creo que lo primero que tú deberías hacer es no solamente acercarte a un chaleco de Fernanda, sino que al mismo dormitorio, lugar en donde dormía, lugar donde tenía sus cosas, fotografías, su ropa, para Acercarse tener más a la acercarse más víctima. porque él mismo dice que es un tema de percepción y de visión. Entonces me imagino que si necesita un chaleco, necesitaría obviamente más cosas. Entonces me causa la duda el hecho de que ni siquiera lo haya solicitado. No lo sé. Yo la verdad que la información que de la reunión de ayer con los papás, con la mamá de Fernanda, no la conozco, no la manejo. Yo lo único que puedo decir, tampoco vengo a defender al vidente, no lo conocí ayer. Pero lo importante, lo que a mí sí me causa mucha conmoción es que hay información que no salió ayer al aire, que era muy conteste con la información de esta chica que ¿Qué es muy conteste? conocida, Cuéntale a la gente. que son coincidentes, que coinciden con lo que me manifestó mi amiga, y eso sin conocerse entre ellos. Ahora, Perdón, la ¿qué te policía- manifestó tu amiga? la Policía de Investigaciones hoy día quizás está en pañales con respecto al tema de los videntes. Tenemos policías importantes a nivel mundial que sí se asesoran por videntes y no les produce ningún problema Claro, reconocerlo. No es que me quiera centrar en el vidente de ayer o que ahora salió como a la luz los últimos días, pero en la experiencia que nosotros tenemos en este caso, hemos sido testigos de que Paola siempre ha recibido a videntes o personas que se acerquen. Hay Incluso algunos recuerdo haber buenos y estado otros haciendo una malos. entrevista, claro, llegó, le tocó la puerta, le dijo, hay gente que no le interesa aparecer en los medios de comunicación, hay una vidente que incluso en Chimbarongo, lo recuerdo perfectamente, hasta les cobró para entregarle alguna pista. Entonces,
el ejemplo que nosotros hemos visto en el último año, por lo menos hemos visto a más de 3 videntes, personas que han llegado, que han han entregado información, que tienen conocimiento de Fernanda. Incluso hay videntes que no se quieren acercar a este caso por lo peligroso que podría llegar a ser. De hecho, eso fue lo que le si pasó ellos ayer a hablaran. Ismael. Si ellos hablaron. Incluso, ¿cómo? claro. Ayer cuando nosotros conversamos con Ismael, llegamos a la conclusión de que era un tema complicado, que era un tema peligroso. Porque las personas que estarían vinculadas, y volvemos a la misma teoría, conforme a lo que nosotros pensamos, sí están ligadas a un tema de narcotráfico. Por lo tanto, efectivamente, Ismael sí se sintió muy complicado ayer. Estuvo a punto de no salir al aire. ¿Pero qué le pasaba? No, o sea, se complicó porque él temió por su vida, temió por su Y integridad. es lo mismo que pasaba con otros O videntes. sea, le dio Sí, miedo. exactamente lo mismo. Sí. Incluso que no quieren entregar ningún antecedente mayor porque saben que eso podría repercutir, en sus propias familias. Sí, acá A ese fíjense, nivel. acá yo estoy hablando con Lucas, un amigo mío que es familiar de Tamara, él es primo de Tamara, y quise un poco verificar en el fondo lo que me está diciendo, y la información concreta es que al principio, desde el inicio de la investigación, se pensó en la ribera del río Biobío y que todo se centró en los trabajos de búsqueda de ese lugar, y una vez que registraron todo, como que ya no había más que registrar, se cambiaron de lugar, pero la investigación desde el día 1 se centró en el río. Es el caso de Chihuahua. En el caso de Chihuayante. Entonces, finalmente es una información que estaba disponible en los medios que cualquiera de nosotros puede googlear y Sí, encontrar. Pero uno Insisto, entiende que es la distinto. familia, si yo tengo un familiar desaparecido y viene un vidente, 2 o 3 o 10, Pruebas lo que sea. yo Sí. también lo escucho, fíjate. Claro que Pero de sí. todas maneras, Es que la sobre todo que el angustia. río es grande, es largo. Es distinto decir está en este preciso lugar, yo creo. A mí, mira, primero yo creo que uno tiene que estar en el escenario. Es súper difícil ponerse en el lugar de una familia desesperada y decir, no, yo jamás escucharía los bien. Yo de buenas y a primeras creo que no lo haría, pero a lo mejor en ese escenario sí. Sí. Pero y él habla de lo comunas, concreto de es lugares eso. Uno se aferra a puntuales, cualquier ¿o no? cosa. ¿De qué habla No, en el este caso, vidente? de Fer, él no habla de comuna, habla del entorno. Lo que él dice tener, lo que él dice ver, es simplemente, a veces él tiene la capacidad de verlo desde arriba, a veces él ve lo que ella podría haber estado viendo o el lugar donde ella está. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Habla de un lugar campestre, habla de un lugar absolutamente a la intemperie. ¿Fuera de Santiago? A ver, no habla de fuera de Santiago, no es el término preciso que él utiliza, sino que simplemente él habla de que no está en la ciudad, ya que está al aire libre, pero no es una casa. Con maleza. Que es con maleza. No habla de si está vivo o muerto. Él prefiere no hablar de eso. Y eso, Es que es igual, si es está en la sospechoso. ciudad y no la ciudad, acotó más el entorno, pues yo cuando tú estabas hablando de eso, yo de inmediato me sitúo a donde estaba Matías Ver una vez en vivo, que era la Laguna Carén. De acuerdo, perfecto. Porque uno dice, Sí. ¿por qué alguien llega a la Laguna Carén o no llega a un embalse o no llega al cajón de... ¿Por qué la Laguna Carén? Que O está en Santiago, pero no. O sea, algún indicio tiene que haber Me tenido. imagino la yo, lo primero que se me investigación. viene a la mente cuando escucho a Carlos. Es que es confuso. Yo creo que uno hoy día no tiene que descartar nada, eso es súper cierto, ¿ok? En la desesperación, en la angustia. Pero cuando aparecen estas señales que son tan confusas, tampoco, y perdonen lo majadero, no es certero. O sea, en el fondo tiene claridad de dónde está, pero solo cómo se ve, no específicamente dónde está. Tampoco quiere decir si está viva o a lo mejor no. Pero Entonces para son nosotros, a lo demasiados mejor los él vacíos. Lo comenta con la gente más información, a lo mejor Pero no quiere ¿sabes qué? decirlo públicamente. Pero también preocupa que él se acerque a la familia a decirle esto, porque con lo angustiada que está esta familia, insistir en algo así es o tenemos una persona que no tiene ningún escrúpulo en dañar a la gente, o él está muy seguro que lo que él está diciendo es verdad. Entiendo que la familia tomó contacto con él. Ellos la buscaron. Lo habrían buscado por intermedio de un tercero para ver si ellos los podía apoyar en algo respecto a esta Pamela, ¿y por qué investigación. me va a angustiar más que me entreguen algo de información? ¿No debería quitarme la angustia que alguien, más allá que no sea un policía, me diga algo? Porque lo que pasa, a ver, si bien la incertidumbre es lo que más angustia en estas situaciones, Sí. pasa mucho también en todos los casos de desaparición que empiezan a aparecer muchas teorías y se van generando microduelos en la familia. ¿A qué me refiero? Te dicen, no, la vimos, está en Providencia, estoy inventando. Van, la familia se esperanza, no la encuentra, viene un microduelo. Después aparece otra persona que te dice, Qué mira, está en no sé... angustiante. Entonces constantemente están viviendo esta desazón y eso genera mucho más desgaste. Mucho más. Como sucedió cuando pero- decían que andaba en Argentina, ¿te acuerdas? Ay, que verdad. estaba... Viajó Sí. incluso Paola a buscarla. O sea, Sí. el nivel de angustia y desesperación. Por eso es que me parece tan poco serio.
Paola fue a Argentina, invirtió seguramente en gasto, en viaje, y no encontró nada. Pero es lo que Le dijeron ocurre- que estaba en Ya, el pero no norte. era el mismo. Viajó. Bueno, pero me refiero a esta, Mira. a confiar en psíquicos y en videntes. Pero no hay una diferencia porque en ese viaje a Argentina, o me equivoco, no había una pareja que Una hablaba pareja que no que había dice ido. que que la habían Sí, visto. Además, Ahí no sí. fue Claro, un porque- vidente el que dio esa No, no fue información. un vidente y fue una pareja, recuerdo, una chilena y un argentino que los vieron y los pudieron reconocer hasta por el lunar. Un Como lunar, haciendo un malabares en la tatuaje calle. sumamente específico. Entonces esa información, claro, había cruzado la cordillera y había mucha coincidencia. Ahora bien, yo le preguntaba ayer al abogado, una vez que terminó la reunión, que si esa información era realmente fidedigna o él confiaba como abogado de poder obtener una información más certera. Y finalmente lo que hacen con toda esta información es, por ejemplo, hoy día entregar la fiscalía. En la reunión que van a tener, finalmente él no ¿Lo es del que crea vidente? o no crea, claro, no es que él crea o no crea, es que él obviamente va a recoger toda esta información, lo puede establecer, no sé si literalmente como una línea investigativa, pero sí hoy en día todos los antecedentes sirven. Incluso el mismo abogado ayer hacía un llamado a las personas que incluso podrían estar involucradas a que entregaran algún tipo de El antecedente. tema del vidente, yo sé que la gente... A ver, todos tendemos cuando no estamos relacionados a un caso a decir, ¡ay, cómo! Escuché un vidente. Pero, por ejemplo, yo tuve un familiar perdido y viene un vidente y me dice que este familiar está en una casa en Ñuñoa, en Talca. Obvio que Yo vas. parto. Obvio que sí. Pero lógico. Yo Obvio que parto, sí. entonces entiendo que que es como humano escuchar, por último escuchar y meterme en esa desesperación, pero Estás hablando... yo sé que no es lógico, no es certero, no es matemática. pero estás hablando de un hijo. Claro. Estás hablando de tu hijo. Sí. Y por lo tanto, tu percepción de la realidad, yo tengo 2 hijos maravillosos y Está Sería- teñida de emoción. lógico. O sea, Ahora, Si de las verdad que yo policías escuchan videntes, ¿por recorrería... qué yo no? ¿Cómo? Si las policías escuchan a los videntes, ¿por qué yo no? Exacto, ¿por qué yo no? Ahora, si él tiene una información concreta de dónde podría estar Fernanda, lo más lógico es que no la diga públicamente, por lo menos en un primer instante. No sé si es la impresión que tú Sí. tuviste, pero yo creo que él se está guardando información, porque si la da a conocer públicamente y dice está en tal lugar o cerca de tal lugar, lo más probable es que la gente involucrada traslade a Fernanda de ese lugar. Pensando en que le achunte, digamos. en Por que- supuesto, claro. Que Lo tenga que la pasa es que información también, concreta. también es muy certero lo que dice justamente Jorge y también más o menos enfocado a lo que dice Daniela. El abogado va a tener información. ¿Tú piensas que él tiene interés de que esa información fidedigna, que él puede pensar que es fidedigna, se filtra en los medios de comunicación? En ningún caso. No, No, En ningún caso. no. Él lo que va a querer es entregar esto a las policías, a la fiscal, para que se puedan hacer las diligencias lo más rápido posible. Pero por ningún motivo va a querer que esta información salga a la luz pública. No va a Carlos. llegar acá a decir algo que es cierto, que él sabe que es cierto, porque él puede perjudicar y él sabe que puede perjudicar la investigación. El abogado ayer decía que estaba muy cerca de llegar a la verdad de esto, que nos faltaba mucho. ¿Te da esa sensación? Sí, yo creo que yo pienso, mirándolo desde afuera, pensando y haciendo una hipótesis, yo creo que hoy día la fiscal, que ha tenido que trabajar durísimo en este caso, porque obviamente como medios de prensa y los programas de televisión no la hemos dejado, obviamente que ella se olvide de este caso, yo pienso que ella debe tener la información muy clara. Tiene que tener muy claro a esta altura del partido quiénes son las personas involucradas, cuál es su grado de participación, pero el problema que debe tener hoy es que no debe tener los medios de prueba suficientes como para poder formalizar a alguien. Yo creo que en eso está topando y obviamente que falta algo importante que es encontrar a Fernanda. Sin duda, son las 11 de la mañana con 18 minutos. Mientras llega más información sobre este vidente, sobre otros videntes que quieren participar. Uno tiene que ver las intenciones, qué ganas tienen de contribuir a la investigación. Pues Daniela, tú vas a estar a cargo de este tema que está lejos de terminar. Y mientras unas personas buscan a su hija desesperadamente, buscan a su nieta desesperadamente, hay otros casos, Matías, que hemos visto que están siendo